Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a ver un capacímetro. La marca es Mastec y el modelo MS6013. Este capacímetro tiene un margen muy grande de medir cualquier tipo de condensador. Una escala muy amplia, como podéis ver. ¿Vale? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo? Porque sabéis que los testers también tienen para medir capacidad. Yo el último tester, por ejemplo, que he comprado no tiene esa función de medir capacidad. ¿Por qué diréis? Pues porque prefiero medirlo con un capacímetro si tengo la necesidad de medir cualquier componente. En este caso, en esta ocasión vamos a ver... vamos a realizar una prueba. Esto sería, vamos a ponerlo en marcha. Vale, aquí tenemos un condensador de 10 microfaradios, como podéis ver en el display. Vale, luego si lo quitamos, por supuesto. Cómo mide la capacidad los capacímetros? Pues muy bueno, relativamente es fácil, porque él lo que hace es enviar unas determinadas frecuencias con una amplitud, con una tensión, y en función a ello realiza las operaciones matemáticas correspondientes para decirnos qué capacidad tiene el condensador. En este caso, como lo podéis ver, estamos en la escala de 200 picofaradios y nada, y tiene 10 picofaradios, una escala muy pequeñita. Cuando son picofaradios, en esta escala necesitamos ajustes. En este caso está ajustado, pero esta ruedecita es para ajustar. Si nos desplazamos, vale, ahí sería el ajuste correspondiente. Ahí lo centraríamos. Solamente nos serviría en esa escala. En las otras escalas no hace falta. En las otras escalas, aunque juguemos, prácticamente en la escala, mira, como podéis ver, es a partir de 20 nanofaradios, 2 nanofaradios y 200 picofaradios. Donde más se usa el ajuste es aquí, que lo podemos en 0. Normalmente se está más o menos en el centro. ¿Por qué hay que hacer el ajuste? Bueno, pues porque la batería no es igual hoy, mañana que pasado. Entonces el ajuste lo tienes que hacer solamente una vez cuando lo pones en marcha. Podemos medir, ¿ves? Esto es de 10 picofaradios. Lo introducimos. También tiene pinzas, o sea, unas pinzas, ¿vale? Que podemos introducir para la medición. Si no queremos, yo aconsejo siempre poner, ¿ves? ¿Veis? Esto tiene una capacidad, ¿ves cómo ha cambiado? Porque el cable ya tiene una capacidad, habría que ajustarlo otra vez. Vamos ajustándolo. Vale. Vale, ahí estaría ajustado. Como veis es muy sensible, estamos hablando de capacidades muy pequeñas. Es normal, Vale, ahí estaría a 0. Ahora lo pondríamos aquí, en las pincitas. Pondríamos la pincita y debería dar 10. ¿Veis? Da un poquito menos exacto que por los cables, por la capacidad de los cables, ¿veis? Es tan sensible, casi da bien, pero si tocamos, ¿ves? Cambia.
Fijaros simplemente lo que estoy haciendo, tocando el cable. Bueno, vamos a hacer otras pruebas y otras mediciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a medir este condensador. Vamos a ver. Este condensador, lo que vale. Pinchamos aquí. Vamos subiendo la escala. Ahí le dice que no puede leerlo, que no puede leerlo, no puede leerlo, y ahí sí. 690 0,690 microfaradios. O sea, un microfaradio sería a tope, o sea, serían más o menos unos 690 nanofaradios. ¿Vale? Esto es lo que tiene el condensador este. Vamos a ver otro. Como veis, ya los tengo aquí preparaditos para no perder tiempo. Mira, este por ejemplo nos está midiendo 431 microfaradios, que son, nos bajaríamos a la escala, porque aquí no puede 400, aquí son 200, entonces son 431 nanofaradios. ¿Vale? Perfecto. Estos normalmente son de alta tensión, estos son de 400 voltios. Este y este son de 400 voltios. Más cositas, vamos a medir más. Estos son los condensadores que antes hemos puesto de 10 picofaradios, que son los más pequeñitos que tengo, para que lo vierais. Estos son más difíciles. Vamos a ver, vamos a medir condensadores. Cuando midamos condensadores electrolíticos, que esto ya sí que tienen polaridad positivo y negativo, negativo y positivo sería el otro extremo. Esto sí que hay que hacerles un cruce, porque si están cargados fastidiaríamos lo que es el capacímetro. Ojo con eso, siempre hay que hacerles un cierre, ¿vale? Un cortocircuito entre las patitas y así lo descargamos. Vamos a ver lo que mide esto. Aquí sí que hay polaridad. Luego el positivo es la patita más larga, positivo y negativo. Claro, ahora tenemos que subir la escala, ahí estaríamos en 200, no nos da bastante. 200 microfaradios. Este es de más, exacto. Este es de 213 microfaradios. Vamos a ver su valor. 25 voltios, 220 microfaradios. Ese es el valor real del condensador. Vale, vamos a medir otro. Estos ya son electrolíticos. Vamos a medir otro. Vamos a ver. Estos son 1000 microfaradios, 25 voltios. Vamos a verlo, si es verdad. Acordaros siempre de hacer el cierre. Vale, pues positivo y el negativo. Hemos dicho que eran 1000 y nos está dando 957 microfaradios, lo cual está correcto, ¿vale? Vamos a ver otro. Subimos la capacidad, hacemos el cierre correspondiente, descargamos el condensador, por si acaso estuviera. El negativo va aquí, lo pone aquí, y el positivo. Y este es de 470 microfaradios y nos está dando 433. Está perfectamente. Ya por último vamos a medir, vamos a ver, uno un poquito más grande. Esos son de 400 voltios. 400 voltios, 220 microfaradios, por eso es tan grande, ¿vale?
lo hacemos el correspondiente cierre. Aquí va el positivo y aquí, que lo indica, el negativo. En este caso lo estoy haciendo al revés. Positivo y negativo. Vamos a ver, es de 220 y está dando 193. Es correcto. No es que el capacímetro vaya mal. Lo que está mal, lo que está mal es el margen que tiene, es el condensador, que está correcto. Es un porcentaje correcto que entra dentro del margen correcto. Vale, pues ¿qué más? ¿Qué más deciros? Bueno, pues va con una batería de 9 voltios que se desmonta. El aparato pues es robusto, está bastante bien, tiene una escala fácil de manejar. Fijaros en este detalle, que aquí tiene el off para no volver otra vez todo hacia atrás, ¿vale? Es importante eso. Y nada, así de sencillo es, no tiene nada más. La batería iría detrás, se quita esto, se quita y la batería iría detrás. Hay que quitar esto. No lo voy a hacer porque hace poco lo hice, la cambié. Y nada, espero que os haya gustado y que bueno, me dejéis un me gusta y apuntaros al canal si os ha gustado. Un abrazo, hasta luego. Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.